no nos ponemos de acuerdo en qué es realmente la alta capacidad y es muy triste, pero los padres asocian a que altas capacidades, infelicidad, ¿no? Y cuando aparece esto, al final es algo nuevo, algo que tú no has planificado, no has esperado y no sabes qué hacer. Tú como profesional lo que quieres es, cuanto antes se trabaje, antes mejora todo. Siempre decimos que la alta capacidad no atendida, antes o después, explota, ¿no? trae problemas. Uno de los mitos de altas capacidades es que si no se estimula se pierde. Yo no estoy de acuerdo. Un niño de altas capacidades necesita un hilo. O sea, dame un hilo y yo ya voy a tirar. Nuestro trabajo al final es adaptarnos a ellos. Cuando dicen, no, es que hay que aprender a leer. Hay que aprender a leer en el ritmo que me marque la persona que tengo delante. Me ha resultado muy duro escucharte decir que te has sentido siempre tonta y que tu caso es de fracaso escolar absoluto. No puedes atender y a mí es la rabia que me da. Es decir, cuando se me presenta un caso, me encantaría tener todo el tiempo de poder diseñarte todo un programa para ti. A ver, que avanzamos, ¿vale? Que avanzamos. Vamos a dejarlo claro, pero aún así pues falta mucho. Un niño en Madrid puede tener altas capacidades, pero en Andalucía no. No hay ningún rasgo característico de la alta capacidad. Por eso es tan complicado verlo. Cuando a ti te dicen en tu aula tienes a un niño con altas capacidades, ¿cómo empiezas a trabajar con él? ¿Qué cambia? ¿Cómo está la salud mental de los profesores ahora mismo? ¿Cómo le dices a un niño que tiene altas capacidades? Cuando el mundo se vuelva gigante y no sepas dónde quedarte, yo estaré ahí. Yo estaré ahí. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de Mamá. Hoy vamos a alzar nuestra voz para hablar de las altas capacidades. Atención, cada año miles de niños con altas capacidades en España pasan completamente desapercibidos en el sistema educativo. ¿Cuál es el resultado de esto? Pues una generación de talento completamente desperdiciado y además graves problemas de salud mental para ellos y a veces incluso para sus familias. Nuestros invitados de hoy saben muy bien de lo que hablo. Silvia Fernández, creadora digital y divulgadora de altas capacidades. ¿Qué tal? Gracias por venir, Silvia. Gracias a ti por invitarme. Encantada de estar aquí. Y Dani López, profesor de educación infantil, creador de contenido y compañero de podcast, creador del podcast Ponte a su altura. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas, pues feliz de la vida. Qué bien que estéis aquí, me hace mucha ilusión. Gracias por venir este ratito y además también apunto que vamos a contar con la intervención de Ana Gloria Sánchez. Ella es psicóloga, pedagoga, experta en altas capacidades del Centro Lazos. Gracias, Ana Gloria, por participar. Silvia, voy a empezar contigo porque quiero que nos expliques muy bien qué son las altas capacidades. ¿Qué son estas capacidades que se detectan? Y si es esto que toda la vida hemos comentado desde que éramos pequeñitos, ¿eres superdotado? ¿Eres superdotado? A ver, cuéntanos, Silvia. Bueno, preguntón, porque no hay una definición oficial, o sea, no nos ponemos de acuerdo en qué es realmente la alta capacidad. Así que yo tiro de explicarlo como yo sé y lo que a mí mejor me funciona, que al final es un cerebro diferente que aprende, vive, siente y bueno, percibe todo a un nivel pues, diferente, ni mejor ni peor, simplemente distinto. Claro. Ese es el resumen que yo hago de algo tan complejo como es una neurodivergencia. Porque es complejo, Es muy complejo. Y a la pregunta de superdotación, bueno, la superdotación es un porcentaje mínimo, pero es verdad que la alta capacidad es mucho más que solo la superdotación. Uh-huh. ¿Y qué pruebas se hacen para detectar que hay altas capacidades en un cerebro? Vamos a partir de que solo identifican profesionales especializados en altas capacidades, que incluso los psicólogos no estudian la alta capacidad en la carrera, tan solo aquellos que se especializan. Es muy frecuente ahora adultos que llevo no sé cuántos años en terapia y ni me han mencionado la alta capacidad, porque es que generalmente no se estudia, tan solo esa persona que sí se especializa en altas capacidades, ¿no? Y también tan solo pueden identificar personas especializadas, ¿no? Tanto psicólogos como también los equipos de orientación de los colegios. Las pruebas pues, son diferentes, hay pruebas cualitativas, cuantitativas. El procedimiento lógico es que parta desde unos cuestionarios a los papás, también a profes, en los que no solo se habla de su capacidad, ¿no? Se habla de la precocidad, de cuando fueron cumpliendo hitos, es decir, muchas más cosas, porque la alta capacidad al final es un todo. Luego ya si nos basamos en los test más puros de inteligencia, pero también de personalidad, sensibilidad, es decir, es un 360 de lo que es una persona. Con esto se nace, ¿no?
Sí, con esto se nace y es altamente genético. Ajá. Y Dani, ha mencionado ya ella los centros educativos y la importancia que tienen en los peques que tienen altas capacidades. ¿Cuándo empieza a verse algo? ¿Cuándo empieza todo? Porque tú eres profe de infantil, es decir, de niños muy, muy chiquititos. Cuéntame esto. Pues a ver, nosotros realmente nos encontramos con un papelón fuerte porque, claro, nosotros, a diferencia de las familias, cuando al final tienen una familia de yo creo, nosotros les vemos dentro de un grupo y dentro de un grupo es mucho más fácil identificar o no. Sí que ver rasgos, sí que, pues esto que dices, uy, tiene pinta de ir por aquí, tiene pinta, pero claro, al final también nos encontramos dentro de una etapa que está en constante evolución. Eso que se decía antes de... al final a nivel madurativo, cuando tenía un problema. No, es retraso madurativo. Sí que es cierto que ahora todo eso ha cambiado y sí que estamos como en la obligación de ponerle nombre. No nosotros, sino los profesionales que tienen esa labor. Nosotros lo vivimos con, yo te digo, al menos yo, como lo vivo yo, lo vivo con mucha preocupación. Porque al final, al final no sé, como tú decías, los psicólogos no tienen esta formación, pero los docentes tampoco. Los docentes no recibimos una formación especializada en atender las diferentes circunstancias que se nos presentan dentro de un aula. Entonces, cuando tú ves el grupo, ves hacia dónde van, hablas con orientación te dice hay que esperar y tú como docente dices no. ¿Por qué hay que esperar? Voy a intentar empezar a hacer algo o al menos voy a empezar a leerme toda la bibliografía que exista sobre la temática que creo que puede ser. Es complejo, o sea, realmente en infantil al menos preocupa, pero te sientes muchas veces como que estás muy atado. Un poco impotente, ¿no? Claro, porque al final tienes como que respetar esos tiempos, te obligan a respetar esos tiempos, pero dices, leche, aquí yo te puedo meter un enriquecimiento de, o sea, por ejemplo, un caso que he tenido cerca es de, a nivel de interés, el resto quería que yo les enseñase a pintar unicornios y esta persona me pedía el cuadro de Hércules comiéndose a sus hijos. ¿Qué me dices? O hacer crear los barcos en 3D de la Ilíada. Entonces ¿Con dices, cuántos años? 4 años. ¿Y tú cómo A mí se me pone la piel de gallina, porque digo, ¿qué hacemos con esto? claro, o sea, en la pizarra entre unicornios de repente aparecía ese cuadro de un monstruo comiéndose a sus hijos. Entonces, claro, también la clase tiene que entenderlo. ¿Tú qué haces? Pues yo intentaba buscar esos ratos para decir todos los cartones que tenga, pues vamos a fabricar barcos. Yo qué sé. O sea, yo no sé si vas a tirar por ahí, es simplemente que tu interés, igual que te pueden gustar mucho los coches, los dinosaurios, tal, tú está pues en la mitología. Venga, vale. Pues intento potenciarte o al menos darte la respuesta a lo que tú estás buscando. Pero claro, sin saber si es este camino. Qué difícil, ¿no? O no. Porque al final sientes que tienes una responsabilidad importante en tus palabras y en lo que le vayas a decir a ese papá. Fundamental. ¿No? Porque a lo mejor ese papá no ha notado todavía nada y llega un profesor y le dice, oye, mira, yo creo que tu niño tiene altas capacidades. Y a lo mejor ese padre, ¿cómo recibe esta información, Silvia? Pues hay padres que, bueno, pues ya tenemos como una sospecha o la planteas tú. Hay papás que lo escuchan por primera vez porque se los dice, ¿no? Pues en este caso el equipo educativo. Y ahí pueden pasar dos cosas, o que bien quiero escuchar, o pues mira, qué bien que me suena familiar, como que puede ser que haya una respuesta a algo. Y también hay quien no quieren saber absolutamente nada. Y esto es un porcentaje muy grande. ¿Pero esto por qué? ¿Por miedo a algo? Pues al final son nuestros miedos, nuestros propios miedos. O sea, no hemos avanzado, ¿no? Y al final, ¿sabes lo que pasa? Que yo solo quiero que sea feliz. Y entendemos que la felicidad solo la da lo que está dentro de la norma. Y no. Y es muy triste, pero los padres asocian a que altas capacidades, infelicidad, ¿no? Y claro, es como yo no lo quiero, ¿no? Entonces es como rechazar muchas veces la condición de tus hijos, ¿no? Y por supuesto van tus miedos, tus limitaciones y todo delante. Por llevárnoslo más a lo personal, porque tú en tus redes sociales compartes mucho tu historia familiar, tú también tienes altas capacidades, no sé si lo descubres ya siendo adulta, si no. Cuéntanos cómo es vuestra historia en casa. Yo lo descubro, yo tengo 3 niñas, yo lo descubro, o sea, la maestra para mí es la mayor, la que nos abre el camino, una crianza muy complicada. Eso de no tengo respuestas, no tengo herramientas, ¿no? O sea, no me llegan todo eso que yo recibo de lo que tengo que hacer no me vale, o sea,
le falta el castigo, es que le tienes que, pues no sé, lo típico al principio, ¿no? Sí. De lo que le pasa es que está muy enmadrada, O sea, ¿qué déjala dificultades llorar. os encontrabais con ella? Yo, para empezar, todo eso, ¿no? Niñas, las tres, ¿no? De alta demanda, que eran monitos encima mío. Entonces, yo lo que escuchaba de todo el mundo es que la lactancia ya vale, porque claro, pues 3 años cuando me estás contando, ya vale. O sea, todo era cuestionable, ¿no? El que durmiera en mi cama estaba mal, todo era cuestionable, ¿no? Entonces, por un lado tenía lo que me decía la gente, pero yo sabía que eso, o sea, conmigo no funcionaba. Y lo quería hacer distinto, ¿no? Entonces, para mí fue un conflicto de muchos intereses, ¿no? Hasta que aprendí a escucharme y dije, la frase que digo siempre, o sea, sigue tu instinto. Si mi instinto dice que esto, todo lo que te están diciendo no funciona, pues busca tu camino, ¿no? Entonces yo a los 4 años la llevé al psicólogo porque hubo una frustración brutal de 1 hora y media en el coche porque no podía abrocharse un cinturón y dije, o sea, alguien me tiene que ayudar porque yo no tengo herramientas, ¿no? En ese momento sí que nos dijeron, apunta que tiene altas capacidades, pero es pequeñita. Y a los 7 ella empezó a dar problemas, que yo digo, benditos problemas, o sea, benditos niños disruptivos, porque les podemos ver por eso. Yo fui invisible, entonces sé las consecuencias de ser invisible, veo todos los días las consecuencias de ser invisible. Entonces, cuando un niño da razones de que algo pasa, benditos niños disruptivos, ¿no? Y luego sus hermanas pues fueron más fácil, porque al final es tirar del hilo, simplemente que son perfiles totalmente diferentes. Y yo ya llegué después, ¿no? En ese momento en que las ves y te reconoces y dices, es que esto es mi vida hace años, ¿no? Y durante mucho tiempo es como, bueno, pues será que yo también y ya está, pero llegué a un punto en el que necesité también respuestas, ¿no? Al final, porque primero por ellas, porque yo no me quería enfrentar a la pregunta de ¿y si tú, o sea, ¿y tú sí o no? Y pues no lo sé, porque a vosotras os evalúo, pero a mí no. No es coherente, ¿no? Y tampoco sería coherente ayudar a familias sin haber pasado por ese procedimiento yo, que creo que es brutal. O sea, el cambio que necesitas como madre transforma mucho y creo que es muy necesario. Entonces esta fue nuestra historia, las tres, yo y bombitas en casa. Bueno, y supongo que saber también que tú tienes esas altas capacidades significa mucho para ti. Ya el hecho de saberlo, entenderlo, aceptarlo y empezar a convivir con ello. Hay un vídeo en tus redes sociales que me ha gustado mucho, que yo creo que también refleja esto que estoy diciendo, lo que significa ponerle nombre a ciertas cosas, como por ejemplo eso de me he sentido invisible y muchas cosas más. Voy a poner este vídeo porque creo que es maravilloso como lo explicas. La llamaban diferente porque su intensidad era la gasolina de unos ojos que brillaban y que jamás mentían, que eran el reflejo de su alma. Sentía mucho, sentía por todo, tan fuerte que a veces dolía, tan real que asustaba, tan de verdad que no se entendía. Era sensata, curiosa y soñadora, con los pies en la tierra, pero la cabeza siempre en las nubes, con una mente incansable, insaciable. No atendía a normas, tan solo entendía a latidos, los suyos propios, el más verdadero de los sonidos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, y además esto forma parte de tu libro, me parece, ¿no? Es una de las reflexiones del siguiente libro, que al final es... mi primer libro habla a padres, educadores, familias. Los cuentos hablan mayormente a niños, es una herramienta, pero me faltaba algo para adolescentes y adultos, ¿no? Estos que nos empezamos a identificar ahora, porque sí son los que, sobre todo los adultos, ¿no? Al final tenemos una sanación que es un poco con carácter retroactivo, ¿no? Los niños estamos trabajando con ellos. Los adolescentes, pobres míos, no les escuchamos y para mí son el termómetro de lo que estamos haciendo mal. Y los adultos, pues que empezamos a reconocerlos, pero claro, vienes a sanar de forma retroactiva, o sea, en base a todos los años que han pasado. Os voy a hacer una pregunta, porque fíjate, me he quedado con algo que has dicho, Silvia, al principio, que decías. A muchos padres les cuesta cuando un profe les dice, pues yo creo que, o un orientador, que tu niño puede que tenga altas capacidades, no les cuesta asimilarlo, lo rechazan, incluso dicen no, porque lo pueden llegar a ver como algo negativo o una dificultad más que algo bueno. Pero yo no sé si os habéis encontrado con la otra vertiente de papás que a la mínima
ven una alta capacidad en su niño desde muy pequeñito. Pues es que yo creo que todos los padres alguna vez, mi niño es muy listo, mi niño tiene algo muy Es el especial, más listo y el mi más niño guapo. ya tiene, uy, es que habla muy rápido antes que los demás, uy, es que ya sabe sumar, no sé si os habéis encontrado estos papás, porque yo creo que a todos los papás nos ha pasado alguna vez, ¿no? Que queremos ver en nuestro niño eso especial, y es que ya lo tiene de por sí en realidad, ¿no? Al final pasa más lo negativo que lo positivo, he de decir. O sea, cuesta, añadiendo esa parte, lo que decías de que les cuesta ver, les cuesta como 3 años, al menos lo que a mí me sucede, les cuesta 3 años verlo. Y de hecho hay un año que es en contra de los profesores. O sea, no suele ir hacia lo positivo de, ay, lo he visto, es esto. No. Suele ser al revés porque al final, cuando nace tu hijo, tú ya has establecido su camino. Tú quieres ya el camino, tú lo vas diseñando. Y cuando aparece esto, al final es algo nuevo, algo que tú no has planificado, no has esperado y no sabes qué hacer. Ya. Entonces, y sobre todo también, que venga alguien de fuera a decírmelo y yo no lo vea como familia, es como, te estás equivocando. Esto no puede ser. No puede ser porque no es lo que yo esperaba de mi hijo, no es lo que yo tenía marcado para él. Que suena fuerte, pero al final es como el pensamiento que llevan. Y realmente lo que me encuentro es lo que con 3 años tienes indicios, con 4 años empiezas a ponerle nombre, pero hay un rechazo, aunque te permiten trabajar, siguiendo la línea que tú crees, y con 5 sí que están pidiendo ya la ayuda de... Se me va. Quiero hacer, dime qué tengo que hacer, y he empezado a hacer lo que me dijiste hace unos años. O sea, normalmente tardan esos 3 años. Ojalá, de verdad, ojalá aceptasen tan rápido cuando les dices algo de decir, confío ciegamente en ti como profesional, pero Ya. no, Pero claro, no es se da. difícil, ¿no? En realidad, pero por muchas cosas. Tú mismo decías, no estamos formados como profesionales en este tipo de, ¿no? En altas Claro. capacidades y en muchas otras cosas No, más por seguro supuesto. que también, ¿no? Entonces, claro, un padre que deposite la confianza en un docente que tiene muchísimas cosas, Claro. pues claro, ciegamente lo hacemos, porque lo hacemos, ¿no? Pero en algo que sabemos que no es vuestra especialidad, Claro, pero cuesta nosotros no vamos a decirte tiene esto. O sea, no va a ser un rotundo. Es tengo sospechas que puede ir por este lado. ¿Qué te parece si vas a un psicólogo, vas a un neurólogo, vas a un... O sea, Sí. nosotros derivamos a un especialista para decir, puede pasar. Y hay padres que te han dicho no, y entonces tú no puedes hacer absolutamente nada. Hay familias de no. Hay familias de que sí han ido y si ese aspecto psicológico a trabajar con la familia, entonces ya no me gusta porque tengo que trabajar yo. No es Uy, el niño ya, soy yo. fíjate. Entonces rechazo yo la ayuda hacia el adulto. Pasa de todo. Al Sí. final es que se da de Ya. todas las circunstancias. Sí. O sea, la ideal sería esa confianza de decir, vamos, porque encima, claro, tú como profesional lo que quieres es, cuanto antes se trabaje, antes mejora todo. De decir, es que te estoy ahorrando unos años que lo vas a pasar mal. Y esa mella que estás diciendo tú como adulto de carácter retroactivo, ellos también, al final son niños de decir, aunque te pongas a los 7 años, ¿qué pasa durante esos 7 años? No me has estado aportando lo que realmente necesitaba y eso está en una mella chiquitita, no es lo mismo que con mayor, pero... Siempre decimos que la alta capacidad no atendida, antes o después, Explota, ¿no? trae problemas. Sí. Fíjate, y fíjate que desde la ignorancia, ¿no? Parece algo como súper bueno y súper positivo. Tú piensas que son todo cualidades maravillosas que lo que van a hacer va a ser sumar, pero claro, mal gestionadas provocan un tsunami, ¿no? Claro, o sea, para mí, yo siempre lo veré desde el lado positivo, sin obviar que hay un lado durísimo, que hay días pues que no quisiera ser tan sensible, me viene mal ser así, ¿no? Bueno, pues es parte de la aceptación y que vivimos en equilibrio constantemente, ¿no? O sea, tenemos que equilibrar, que vivimos en los extremos, todo es bueno o malo, o sea, es mucho trabajo. Por eso insistimos tantísimo en la identificación precoz, porque yo lo he notado mucho y al final los padres se basan no, bueno, pues a lo mejor es tarde con 12 años. Pues no es que sea tarde, pero la alta capacidad, tú no le dices a un niño, tienes altas capacidades y ya está y lo ha entendido, mira qué maravilloso. La alta capacidad lleva un trabajo y es un trabajo de casa, que es de integración, de aceptación, de validación, de así eres tú, también así son el resto, porque muchas veces también pasa. O sea, tú tienes que hacer entender a tu hijo cómo es, pero también tu hijo tiene que entender que el resto no funciona como es. O sea, para mí es un camino que se hace en 2 sentidos, ¿no? Entonces, es un trabajo de muchos años. Yo ahora lo he visto, por ejemplo, en la mayor que ha pasado al instituto,
Y claro, mi hija lleva 5 años de trabajo. La pequeña nació y ya estaba dentro de la historia, ¿no? Pero ella ha pasado al instituto y fíjate, uno de los primeros días se enfrentó a un niño que dijo, ya he sacado más nota que la superdotada. Yo estoy segura que si mi hija no hubiera llevado un trabajo, ese hubiera sido una semilla de, uy, esto le molesta, y eso ya sería un foco. Mi hija se rió y luego me lo decía, pero si es que yo no soy superdotada, ¿no? Y además no solo eso, ha conseguido en un trimestre que los niños digan, oye, que queremos tener altas capacidades porque ella va al grupo de enriquecimiento y nosotros no. Porque para mi hija es tan natural como si le dices, ¿tiene los ojos azules? Pues tú vas a decir, pues sí. ¿Y tengo altas capacidades? Qué Pues bueno también. esto. Qué bueno. Lo tienen totalmente integrado, pero esto es una integración que ni hace el sistema educativo, Ya. ni hace nadie. O Es un trabajo de... Es un trabajo de los padres, Ya, pero claro, ya. tiene que pasar por ti primero. Fíjate, hablabas de detectar esto de forma precoz. Yo le preguntaba a Ana Gloria, psicóloga, qué pasa cuando no se detecta y qué problemas psicológicos vienen después. Y ella me decía esto. Yo sí que me he encontrado con bastantes casos en los que la no detección de las altas capacidades ha dado lugar pues, a diferentes dificultades en diferentes planos, ¿no? Pues en el plano emocional, por ejemplo, pues me he encontrado con niños, con niñas, con adolescentes con muy baja autoestima, con autoconceptos en negativo, con una emocionalidad muy lábil, mucha irritabilidad. A veces en los adolescentes también podemos encontrar cuadros que cursan con depresión, con ansiedad, ¿no? Y no tiene tanto que ver en todo esto el tener altas capacidades, sino el no haber comprendido bien a veces cuáles son las causas de las cosas que podemos observar. Llegan a consulta familias, a lazos que bueno, vienen expresando motivo de consulta, pues que a lo mejor tiene que ver con problemas de conducta, ¿no? Conductas disruptivas, desafiantes, no ajustadas o con un rendimiento académico que está por debajo del esperado. Y cuando comienzas a intervenir, de repente empiezas a observar rasgos que pueden tener que ver con un perfil de altas capacidades, ¿no? Y cuando detectas estas altas capacidades, ya de repente puedes comenzar a trabajar. Pero cuando las altas capacidades no se detectan, lo que observamos a veces son intervenciones que incluso pueden ser contraproducentes, porque no se suele conseguir nada, porque puede dar lugar a que el autoconcepto de este peque o de este adolescente se reafirme y piensen que son así y que no tienen posibilidad de cambio. En las familias se da mucho sufrimiento y mucha frustración por no avanzar, ¿no? Por no mejorar estas dificultades que observan, en los cuales no siempre se comprende tampoco estas situaciones. Por lo tanto, en base a esto, es desde donde vienen estas dificultades asociadas a la no detección de los perfiles de altas capacidades. Qué importante. Ay, perdón. Ahí está. Qué importante, ¿no? Yo me quedo con la depresión, sufrimiento, problemas de autoconcepto. Autolesiones. Es que claro, estamos hablando de problemas gordos de salud mental en los niños y además en las familias, porque unos padres que viven esto y no encuentran la raíz del problema, tiene que ser muy duro. Una pregunta. Decía, sí, la parte de que no se potencia, no se trabaja. Uno de los mitos, al menos yo que sí he escuchado con el tema de altas capacidades, es que si no se estimula se pierde. Yo no estoy de acuerdo. O sea... Qué interesante. Sí, para o sea, mí siempre yo lo he escuchado decir, o trabajas o dejas de ser... No, o sea, para mí, imagínate, si no los adultos no estaríamos identificando, ¿no? Claro. Yo dejes de estudiar con 16 años, imagínate, ¿de qué me va a salir ahora? O sea, ¿A qué edad te lo identificaron a ti? 36. Y yo fui fracaso escolar, o sea, la que no vale, la tonta, toda mi vida, ese era mi perfil. Entonces, si eso fuera verdad, ahora no estaríamos identificándonos. No es que se pierda, hombre, si no lo potencias, pues evidentemente es como, yo que sé, un niño con un talento matemático, pues si no le gusta la matemática, si no, pues da igual, ¿no? Otra cosa es que imagínate, con 16 años su experiencia de vida es que ha venido un profesor que me ha dado la vuelta a todo y ahora me interesan las matemáticas y eso le va a costar muchísimo menos. Claro. Pero para mí lo de que no se cultiva se pierde, no. No, sobre todo al final también lo que has dicho al principio, de decir es algo que está en ti. Claro. O sea, los ojos azules no los pierdes. Totalmente. No. ¿Está en Pero tus es curioso. genes? O sea, se transmite. Sí, es hereditario en mayor parte y normalmente no salta generaciones. O sea, esto no es como champiñones. Ya. Ah, pues sería mi madre, sí, mi madre seguro. Y el padre, esto es lo típico, el padre. Es como que nosotras no pasa por nosotros. Entonces, o es papá, mamá o los dos.
Dani, cuando a ti te dicen en tu aula tienes a un niño con altas capacidades, ¿cómo empiezas a trabajar con él? ¿Qué cambia? Primero lo que hago es reunirme con el departamento de orientación para que me oriente. Directamente, Claro. ¿no? O sea, antes de yo poder... Al final, claro, es que son niños, o sea, que nos vamos a equivocar, pero vamos a intentar equivocarnos lo menos posible. Y lo primero que hago es precisamente eso, me reúno con mi orientadora, veo qué perfil es, qué hay que trabajar, qué hay que potenciar y cuáles son los mínimos que deberíamos empezar a trabajar desde ya. Porque al final es, más que potenciar habilidades, es establecer herramientas ahora mismo. Entonces vamos a establecer esas herramientas como potencio, como trabajo. Eso es lo primero que hago. Y a nivel de equipo, también reunirnos. Al menos yo en infantil, en mi caso, trabajamos el equipo que somos los 4, trabajamos los 4 en todas las clases. Entonces los 4 tenemos que estar muy bien coordinados para saber que cuando yo me voy y tú entras, seguir Claro. la misma línea. Y en lo que es la rutina del aula, de las actividades que haces con los peques, ¿hay mucha diferencia? Abismal, enorme, siempre. ¿Y cómo lo haces? Mucha. Si un niño tiene altas capacidades, imagínate 1 de 10, Claro. tienes que hacer algo diferente con él, intentas que sea una actividad que sea en común. Claro, es que a mí me parece muy complejo que el propio niño no entienda y por qué estoy haciendo yo otra cosa distinta a mis compañeros. No llegas a hacer cosas diferentes, pero a lo mejor sí que hay un poquito más. Al final es ese enriquecimiento que puede ir hacia muchos lados. Ya. Entonces, las actividades que se planean se hacen en grupo, pero al final también en infantil los niveles son muy dispares. Y Eso no es verdad. porque En un mismo presente- año, ¿no? Hay mucha diferencia. Claro, no porque presente una característica, ya sea hacia el lado que sea. Es decir, siempre se va a trabajar de manera individual o debería ser así. Yo te planteo la actividad, pero no voy a pedir lo mismo a uno que a otro. Entonces, sabiendo las características que tienes tú, la manera que tienes tú de aprender o de absorber el mundo, pues me voy a focalizar en ti de otra manera. Es como el caso este, por ejemplo, al resto trabajábamos sin más, otras cosas, y contigo pues veía obras de Es arte. increíble, me has Ya dejado. está. ¿Tienes alguna historia Sacábamos- más así parecida? Es que me parece fascinante. Tengo de jugar con otra persona a las 10 preguntas. Yo imagino lo que sea y con 10 preguntas tiene que adivinar lo que estoy pensando. Da igual lo que sea. ¿Y Y en adivina? menos de 10 preguntas me lo saca. Es impresionante. Pero Me en hace gracia que le llamas personas. personas. Sí, Me son mis encanta. mini personas. Que son mini personas. Siempre estamos nosotros a evolucionando. los niños tan pequeñitos, ¿no? Es como, ay, el bebé, el peque, y dices No, personas. son mis personas, son mis mini personas, son la caña. Pero sí, y yo, por ejemplo, yo tengo una duda muy, muy grande, ¿vale? Precisamente con esto hay una parte de enriquecimiento que consiste en avanzar un curso, saltar. Saltar con lo que implica de quitarte de tu grupo de referencia y tus lazos de amistad, pero claro, tu grupo de referencia y tu grupo de amistad no tienen los mismos intereses que tienes tú, por lo que tampoco conectas con ellos. Esto, mira, lo he vivido este año porque hemos hecho la aceleración de mi hija mediana. Aceleración se llama. Aceleración, Ajá. flexibilización es cuando pasan un Vale. curso. Y claro, yo he tenido estas dudas y miles, ¿no? Y es verdad que si tú te ciñes a su grupo de edad, estás viendo a tu hija o a tu hijo en esa edad cognitiva, ¿no? Que es la que tiene, pero tenemos que tener en cuenta que la alta capacidad convivimos con 3 edades, o sea, está mi edad biológica, que puede ser pues 8, mi edad cognitiva, que a lo mejor está en 14, y mi edad emocional. Y es esta duda de muchas veces de no le paso de curso porque emocionalmente está mal y no me atrevo. Y para mí es como que fue antes, el huevo o la gallina. Quizá es que necesite ese cambio para empezar a estar bien, porque va a estar escuchando cosas que sí que le resultan interés. retos. Claro. A mi hija, por ejemplo, la motivó muchísimo, ¿no? Ese miedo de, madre mía, a ver si no va a poder... ella hizo en el primer trimestre el curso de origen y en el segundo y tercer trimestre el curso que tenía que saltar. Y claro, pues ese miedo de, madre mía, a lo mejor no puede con todo. Y al contrario, porque al final ellos viven de retos, o sea, su aprendizaje es rétame. Cuando ellos tienen retos acordes es una pasada. Y ahora fíjate, sí que es verdad que veo a los niños de su edad y la veo a ella, y en este curso ha habido un abismo. Al final, para mí, el CI, que a veces no importa, el CI importa en cuanto a que al final es la diferencia que yo tengo con mis iguales. Y ese CI es una brecha. Y cuanto más crecen... Pero ¿y la parte de relación con sus compis? Pues ¿sabes lo que O pasa? sea, al final ha estado muchos años con ellos.
Es que lo bueno de mis hijas es que han estado en coles rurales, entonces era primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto, incluso Eso a veces... es, Silvia, para que lo entendamos, que conviven 2 cursos, digamos, en una aula. Sí, y todo ¿Vale? infantil, Vale. y luego según el año, pues Ajá. primero, segundo y tercero, según las... Y son 9, 10 niños. Son muy Entonces, poquitos. A mí me ha venido muy bien a ellas porque cuando tenían un curso mayor de referencia, ellas están ahí y a lo mejor no están a lo suyo, pero están en lo de... La desmotivación es muchísimo menor y claro, al tener que cambiar de grupo, es verdad que el profesor lo hizo de maravilla en cuanto a preparar durante un curso tanto a los que iba a dejar como al grupo que iba, ¿no? De, bueno, pues esto va a ser así, Ainara el año que viene va a hacer o sea, preparaba muy bien al grupo y para ellos fue súper natural. Al final tú decías antes, ¿cómo le explicas a un niño que va a hacer algo diferente? Es que al final creo que los niños lo entienden mejor que los adultos. Es decir, un niño que necesita más o diferente, se le da más o diferente, o incluso si necesita menos, se lo damos en base a lo que cada uno necesite. Y esto me acuerdo de decirte que es verdad que la preocupación de infantil es mucha porque tenéis las manos un poco atadas, pero yo siempre digo que los profesores de mis hijas nunca sabían de altas capacidades, pero a mí me parecieron siempre, bueno, menos un año que fue que mi hija cayó a los abismos, sabían verlas. Entonces era esto de, si veo que, pues tiro de ti, o voy a hacerte algo diferente, o te voy a proponer, y al final, o sea, si se basara en esto, nadie necesitaría. Ahí sí que no necesitaríamos las etiquetas ni de más ni de menos, ¿no? Te hago en base a lo que veo. Entonces, yo entiendo tu urgencia. A ver, también porque es... lo bueno de infantil, lo que tenemos es que como nuestro trabajo al final es adaptarnos a ellos. Cuando dicen, no, es que hay que aprender a leer. Bueno, hay que aprender a leer en el ritmo que me marque la persona que tengo delante. Entonces, al final esto yo creo que viene un poquito a asemejarse el trabajo que hay que hacer, de decir, ¿tú qué ritmo me estás marcando? Entonces voy a intentar yo ajustarme a tu ritmo, no al ritmo que yo quiera. Pero claro, eso lo da infantil, en primaria ya la cosa cambia. En primaria es más complicado adaptar. Pero dentro de que es más complicado, luego no es tan fácil. Yo cuando hice la formación de altas capacidades me di cuenta y dije, es que realmente no es tan difícil como lo queremos ver. Un niño de altas capacidades necesita un hilo. O sea, dame un hilo y yo ya voy a tirar. Y además es que tiro, enriquezco al grupo porque... Imagínate, mañana, yo qué sé, si están viendo Egipto, pues ¿qué personaje te ha interesado? Pues tal, pues búscame 6 cosas que creas que no sepamos. Pues el resto de la clase va a estar escuchando algo diferente, él está súper motivado, o sea, es que enriquece muchísimo al Es darles grupo. el hilo, ¿no? Como Es dices darles tú. sí que necesitan el hilo. En el momento adecuado. Si tardamos más de la cuenta es cuando no, quizás se tambalea todo. Os voy a leer unos titulares y quiero que los valoréis como profe y como mamá con altas capacidades, con peques de altas capacidades. La realidad de los alumnos con altas capacidades en España, el 70% están abocados al fracaso escolar. Las familias denuncian que están solas. Apenas el 0,4% del alumnado está reconocido cuando la prevalencia es del 10%. Y no solo eso, sino que cuando se les detecta, 9 de cada 10 no reciben la atención educativa que necesitan. Dani. Es que es una pena, pero es que eso es el sistema. Es que es así. O sea, al final, como he dicho, en infantil podemos tener, aunque estamos atados, tenemos más margen. Pero cuando ya suben o existen unos diagnósticos, o no puedes hacer nada. Porque hay una inspección que te va a pedir una serie de papeles. ¿Y cómo voy a hacer yo una adaptación metodológica si por una parte no tengo un diagnóstico que me lo permita? No es legal, es como que si fuera no es legal, ¿vale? Y fuera de eso, vuelvo a las formaciones. Yo como profesor sé atender a un grupo homogéneo. Cuando ya no existe, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y fuera de eso, la situación real que hay ahora mismo en las escuelas, sobre todo en las públicas, es que hay una diversidad de alumnos muy bestia, muy, muy bestia. Y tienes altas capacidades, pero a lo mejor tienes caso de 2 personas con autismo dentro del aula, que tenga problemas de habla a otra persona. Entonces tú te encuentras sin formación con 30 alumnos donde 6 o 7 tienen una dificultad de aprendizaje. ¿Qué haces? No puedes. Es una barbaridad para el docente enfrentarse a esto. Por eso hay tanto desgaste, claro. Y añadiendo a eso hay datos precisamente de bajas por depresión de profesores porque no soportan esto. ¿Cómo estáis vosotros ahora mismo realmente? Las conversaciones entre profesores. ¿Cómo está la salud mental de los profesores ahora mismo?
Tú tiras del hilo y nosotros andamos en él. La cuerda floja. No, a ver, hay situaciones y situaciones. Es que hay que hablar de esto, hay que dar voz, porque Tienes me parece que hablar preocupante. mucho de salud mental Claro. de profes porque al final nos viene lo que tenga que venirnos y nosotros nos lo trabajamos como podamos. Es así, es como trabajamos con las herramientas que tenemos. Y las herramientas son escasas. Es que son escasas. Por ejemplo, las formaciones que estamos obligados a hacer como a modo de reciclaje, puedes encontrarte una de costura, que dices de que me sirve a mí una de costura, pero esa es muy amplia y a lo mejor si existe una formación específica con relación al alumnado con necesidades educativas especiales, hay solo 30 plazas que salieron en junio y fin. Entonces dices, esto que es fundamental, ¿por qué 30 plazas? Y para el de costura podemos toda la Comunidad de Madrid. No entiendo nada. Efectivamente. No entiendo Esa- nada. esa La base ¿De es verdad? es no entender. Es No así. entiendo nada. En la Comunidad de Madrid piensa que toca un orientador cada 700 niños. O sea, es que por mucho que ese orientador tenga la mejor intención del mundo, no llega. Yo he visto los informes, todo lo que tiene que hacer un niño solo para la aceleración es una barbaridad de La trabajo. burocracia, La ¿no? burocracia es es horrible. O sea, yo me sentía mal de decir, pero de verdad tienes que pasar por esto, porque mientras no estás haciendo esto, no, hay niños también, pues como tú has dicho, otras necesidades y otras Hemos cosas. hablado aquí de niños Entonces, autistas que se les 2 años en darles una plaza. O sea, la burocracia, yo de verdad creo que hay que cambiarla. O sea, no puede ser. Falta de No equipos, puede ser. falta Unos agilizar, papeles, o sea, claro. esto no puede ser. ¿Qué me dices tú de los titulares que yo he leído de estos datos? Porque me ha resultado muy duro escucharte decir que te has sentido siempre tonta y que tu caso es de fracaso escolar absoluto. Sería el 70 y pico %, Efectivamente. claro, porque el sistema al final, básicamente, te he dicho al principio, ¿no? La alta capacidad es un cerebro que aprende de manera diferente, ¿no? Cuando tú en un sistema te estás encontrando todo el rato, o sea, es como pegarte contra un muro. Entonces llega un momento en el que desistes, ¿no? Y es como, bueno, pues será que no sirvo para estudiar, ¿no? Y eso pasa muchísimo, ¿no? Y enfrentándote además, no sé, a unos padres que a lo mejor pueden estar detrás de ti. Estudia, niña, las notas, no has aprobado. O sea que esto, afortunadamente, a lo mejor los padres ya vamos relajándonos con esto, pero antes, en las generaciones anteriores, o sea, las notas eran Yo es verdad que muy importantes. O sea, No sé. nunca me quejo de eso porque es verdad que no eran demasiado estrictos en cuanto a notas y respetaron siempre lo que había, ¿no? Pues qué bien, Entre pero- otras pero- cosas, cuando yo salí del sistema, pues psicológicamente estaba como para que encima me exijan más, ¿no? O sea, en ese sentido no, pero al nivel de fracaso... Pero habrá niños que sí, que se enfrenten Sí, a eso, claro. adolescentes también. Sí, sí. A la presión de sus padres, de las Cuando notas. tú hablas con adolescentes, lo que más a mí me preocupa, además es que es la tónica general, es las expectativas que la gente tiene sobre ellos. Que aunque no se lo digas directamente, son lo que están escuchando, ¿no? De, pues bueno, lo que se cree, lo que se espera de mí por tener altas capacidades, debe ser que yo tengo que ser aquí, no sé. El perfeccionismo y la autoexigencia que tienden a vivir con nosotros, pues se agrava mucho más y es muy complicado. Y además, pues lo que decimos, ¿no? El sistema no sabe retarnos, no sabe encontrar los talentos. Yo ahí veo mucho por hacer ahí, muchísimo por hacer. Al final los talentos, pues se nos pierden. No me quería desviar del tema profes, porque voy a rescatar un vídeo de Dani que de verdad te doy la enhorabuena. ¿Cómo te lo curras? Gracias. Qué bonito lo haces para lanzar mensajes como que al final el mensaje entiendo que es un poco lo que estamos hablando ahora, ¿no? Más recursos para los profes. Mirad la maravilla que hace Dani. Bueno, como esto mucho más en sus redes sociales, pero yo este vídeo que es reciente lo quería compartir. Día a día lucho, nadie quiere oír. Sin recursos piden más y más de mí. Y aunque la importancia no la veis, somos pilares del saber. Lucharé por ellos hasta el fin. No me da para ni comer, preparando el día siguiente. genial. Sin horarios que me ayuden a parar. El sistema va a estallar y aún esperan que me calle.
como desearía tiempo de verdad. Basta ya de tener aulas masificadas, más profes, tiempo y solución. Por favor, con la energía de quien resiste, justicia exige la educación. Lo dejo aquí para que lo sigan viendo en tus redes. Sigue Esto habiendo es una muchos maravilla. Esto es una maravilla, Dani, de verdad. O sea, Muchas es que gracias. te aplaudo, te aplaudo, te aplaudo. Gracias. El tiempo que dedicas a hacer esto tan bonito, pero sobre todo el mensaje que hay detrás, ¿no? Sí. Es que sois tan importantes. Yo creo que los padres, yo sí lo soy. A mí mis profes me han marcado la vida. Entonces, yo me preocupo mucho por los profes que tendrá mi niña. Así que, bueno, sí, hay que daros más importancia y sobre todo más recursos. Sí. Al final es que dejas huella, y huella positiva y huella negativa. También, Que es- también, que también, es también, la- también. Es la huella chungui. Sí. Pero sí, al final, ya no hablamos de tanta diversidad, sino al final cuando dicen, mira, las puertas abiertas. La ratio ahora mismo en infantil son 20. 20 por maestro. O sea, yo puedo tener hasta 20, bueno, y tengo 22, y cuando empecé a trabajar tuve 29 niños de 3 años. Con lo que es un niño de 3 años, que Eso es que es muy demandante. Eso es. O sea, aprenden a ser independientes. Sí, pero Por narices. no les queda otra, efectivamente. Claro, Pues, ya está, pero dices, es madre que, mía. claro, puedes, sí. ¿Te haces con ellos? Por supuesto. ¿Es lo ideal? No. No es lo ideal. No. O sea, fuera del cansancio docente, que mira, yo ya, eso ya da igual. El chocolate en la sala de profes no puede faltar, pero no puedes atender, y a mí es la rabia que me da. Es decir, cuando se me presenta un caso como el cuadro es decir, este perfil, me encantaría tener todo el tiempo de poder diseñarte todo un programa para ti. Da igual, la dirección hacia donde vaya, decir, pero qué te interesa y tener ese tiempo y ese recurso. Recursos ya hablamos no de tiempo, sino de personal. Yo hablo de personal. Personal específico en el aula. No que me ayuden a recortar. No, yo ya recorto y ya barro y limpio las mesas. Yo hago todo. Cambio los niños, encima es que hacemos de todo en ese colegio. Necesito recursos personales dentro del aula que podamos trabajar mano a mano, decir, hay 20 niños, pues realmente hay 10 por cabeza. Y podemos acercarnos y podemos trabajar. Porque yo puedo estar trabajando contigo, fabricando la Torre Eiffel con palillos de dientes, y la otra persona puede estar con el resto de la clase o haciendo X. Bueno, equipos multidisciplinares, que al final es lo que, Claro. es lo que pedimos. O sea, Eso es. En los eso coles es. necesitamos psicólogos de base en aulas y mucho tipo de Pedí, Silvia, profesionales. pide. Vamos a pedir. Porfa. Vamos a pedir, a ver si alguien nos ve. Bueno, vamos a empezar diciendo que yo llegué hace 5 años a la alta capacidad, es verdad que hemos avanzado muchísimo. Bueno, pues eso está bien. Yo buscaba altas capacidades y era la nada. O sea, así, hablando en redes, pues resulta que nos fuimos juntando madres y, bueno, lo que había sí que era muy técnico, ¿no? Cosas que a mí en mi día a día, pues no me ayudan. Entonces, a ver, que avanzamos, ¿vale? Que avanzamos. Vamos a dejarlo claro, pero aún así, pues falta mucho. ¿Qué pedimos? Pues algo básico, la unificación de criterios, es decir, que las altas capacidades sean altas capacidades en Madrid, igual que en Andalucía, ¿no? Pues no, un niño en Andalucía puede tener, bueno, un niño en Madrid puede tener altas capacidades, pero en Andalucía no. Es decir, aquí cada comunidad... Muy normal esto, muy Sí, normal. claro, pues bueno, pues la unificación de criterios sería algo lógico. Que haya protocolos de actuación también. Igual, Aragón, por ejemplo, la alta capacidad se establece a partir de los 14 años. Bueno, pues ya cada uno que haga lo que quiera, ¿no? ¿No me digas? Sí, cada uno. Ah, con 13 no. Con 13 no, y con 13 y 11 meses sí tampoco. ¿Pero por qué? Si no va a cambiar, o sea, es decir... Pues porque ellos establecen que todo es precocidad hasta los 14 años. Entonces, bueno, cada comunidad hace lo que quiere. Entonces esto significa que hasta los 14 años no hay una actuación. No. Ni en el aula, en Aragón ni no. psicológica. No, en Aragón no. Bueno, pues... Entonces la me unificación parece de horrible. criterios no es claro. nada... Y los equipos multidisciplinares, fundamental. Bueno, ahí queda dicho. Bueno, y luego lo que hay Queda que se dicho. cumpla, que también es importante, ¿no? Tú lo has dicho. Para mí el dato no es que haya un 0,42% identificado. Yo lo que quiero es, de esos identificados, con cuánto se trabaja, que ahí es donde viene es que no hay ni dato, porque no hay ni dato. ¿Cómo le dices a un niño que tiene altas capacidades? ¿Cómo se lo lanzas?
A ver, primero tienes que ir diciéndole cosas cuando van a evaluarle, pues bueno, ¿no? Tú le dices, también depende mucho de la edad. Bueno, le vas diciendo, ¿no? Que quieres conocer cómo funciona su cerebro, cómo aprende, cómo, bueno, pues a conocer más detalles. Y luego, pues en función de la edad, adecuamos un poco la explicación, pero se le dice sí, siempre sin excepción, que digo yo, las 3 S, sí, siempre sin excepción. Lo que sí que es verdad es que los padres tienen que estar preparados, es decir, si tú estás lleno de mitos, si no sabes lo que es, ¿qué le vas a explicar? Es que lo que le vayas a explicar ya vamos a partir mal. Entonces, hay un trabajo previo que hay que hacer como padres, el de entender, el de haber desmitificado tú, el de que no haya ciertos mitos que tú tengas, limitaciones, creencias y demás, porque si no es que es lo que le vas a transmitir. Yeah. Y luego el niño lo va a entender más fácil. O sea, al final puedes poner un montón de metáforas, puedes ayudarte de mis cuentos, puedes hacer muchas cosas, pero es que para mí lo importante no es decirle tienes altas capacidades, es lo que te decía antes, ¿no? Es el trabajo de acompañamiento, de, no sé, pues a lo mejor en un aula tiene hiperacusia, escucha muchísimo, lo pasa súper mal, tú no entiendes por qué. Y claro, para él su normalidad es la que percibe. Entonces, el momento en que tú le dices, pues de una escala del 0 al 10, tú escuchas al 9, pero el resto de los niños escucha al 6. Pues ya está, el niño ya entiende por qué él escucha más y por qué el resto pues no le molesta que haya gente corriendo por el pasillo. Entonces, esto al final es un trabajo diario en cada cosa que les pasa, en cada, yo qué sé, vienen del cole, te cuentan algo, del parque que ha pasado, entonces tú le vas dando forma y sentido a través del tiempo. Es un acompañamiento, ¿no? Totalmente. Total. Tú decías al principio que no hay definición exacta porque son muy, muy amplias, ¿no? Pero ¿nos puedes dar algunas? Porque has hablado de una alta sensibilidad, ahora has dicho hiperacusia, o sea, hay tantas cosas tan dispares, tan diferentes, ¿no? A ver, no hay ningún rasgo característico de la alta capacidad, por eso es tan complicado verlo. Para mí la diferencia está en la profundidad a la que pasa cualquier cosa, es decir, cualquier niño puede ser sensible. Pues sí, pero la profundidad a la que vive esa sensibilidad de un niño con altas capacidades es brutal. La amplitud, pues yo qué sé, si un niño quiere 3 respuestas, pues tu hijo va a querer 40 y no le mientas en ninguna porque va a empezar en bucle hasta que encuentre el sentido, ¿no? Y la duración, ¿no? Pues una rabieta de un niño con 3 años puede durar lo que dure. En tu hijo a lo mejor, pues te he dicho antes, ¿no? Rabietas de 1 hora y media, 2 horas. Entonces, ¡ostras! Para mí la diferencia está en esos matices, ¿no? Que es donde dices, a mí esto se me escapa. Pero bueno, pues sí, frustración, sensibilidad, el sentido de la justicia supermarcado. En la sensibilidad al final todo, ¿no? Pues hay quien los roces de las etiquetas, ¿no? Sensibilidad con el tacto, una etiqueta, una costura, la marca del pantalón no me vale porque me está, no sé, es como si llevaran arena de la playa todo el día. Pues la sensibilidad en el tacto, la visual también, ¿no? Pues los focos que te molesten, es decir, la sensibilidad. Que fíjate, me estoy dando cuenta al escuchar a Silvia de que no hay nada de información sobre esto. No. O sea, hay mucho tabú y nos creemos que las altas capacidades son solo niños extrainteligentes. Y yo nunca había imaginado que la sensibilidad en el tacto podía ser una alta capacidad. Es increíble. Incluso comer, ¿eh? ¿Comer? Sí, niños que una textura no pueden comer si tiene cierta textura. Si es visual, yo tenía un niño en una asesoría que me decía la madre, es que solo puede comer lo que es amarillo. Porque todo lo demás me causa como rechazo absoluto, no puede, no tolera. Bueno, eso ya luego lleva terapia ocupacional y demás, pero hay mucha complejidad dentro de la alta capacidad. Por eso, cuando has preguntado antes lo de que puede haber padres que se creen que, generalmente cuando hablas con familias, con niños de altas capacidades, no hablamos de inteligencia, porque es que es lo que menos nos preocupa. Fíjate. Un niño que está emocionalmente bien, su inteligencia va a tirar, o sea, va a tirar de lo que quiera. Pero como suele ser que lo emocional es lo que hacemos malabares, pues nos da igual el tema de la inteligencia. De hecho, en una de mis hijas, cuando ha estado mal en el cole, crisis fuertes, orientación para todo, o sea, da igual, vamos a la emoción. Una vez controlamos la emoción, ya tiro de ella lo que quiera, pero el sostén emocional... Es que entonces, Dani, la parte psicológica y el acompañamiento psicológico es fundamental. El parte tú como adulto, el formarte bien y entenderte bien para poder expresarlo bien. Esa es la parte fundamental. Total. Es decir, yo como espejo, el ser ese
esa estabilidad que tú estás necesitando y que tengo que aportarte. Eso es muy difícil. Porque ves, nuevamente es formar al adulto. Cuando Sí, a nosotros, es que el trabajo es en nosotros. y nosotros jamás se nos ha formado para tener estabilidad emocional. Totalmente todo lo Y contrario. a nosotros como padres tampoco. Claro. Y primero tenemos que ser estables Es si verdad. queremos que la otra persona aprenda a controlar el huracán que está sintiendo. Es fundamental. Y Esto a mí eso- me pasa muchísimo, ¿no? De Silvia, es que lo de que se frustran es como, ya, claro que se... Claro. ¿Tú sabes a tu edad gestionar ciertas cosas? No. Y les estamos pidiendo a niños de 4 años... además, esa tontería, que el tema de frustración es lo que más preocupa porque es una frustración muy descomunal y lo que a mí es quizá de lo que más alivia cuando cuento, ¿no? Y son niños que tienden a ser muy precoces. Quiere decir que no han pasado por las fases de prueba-error. O sea, quieren caminar, pues les ha costado 1 día y medio. Quieren, no sé, incluso a lo mejor ni han gateado, o sea, todo es muy precoz en ellos. Entonces, cuando ellos verdaderamente empiezan a exponerse a la frustración, pues es en la ventana de 4 a 7 años cuando, quiero coger una bici y no sé. Entonces, claro, ¿cómo no se va a frustrar esa rabieta que parece que tiene 2 años? Claro, es que el resto de niños ya lo ha experimentado y el tuyo no. Entonces, es tan fácil cuando lo entendemos, bueno, cuando lo hacemos entender, pero claro, ¿qué le vas a explicar a tu hijo? ¿Qué herramientas le vas a dar a tu hijo? Si es que lo tienes que entender tú, porque Desde luego. generalmente necesitan tiempo, que tú comprendas que tiene otros ritmos. Igual que cognitivamente no le pides a los otros niños que tengan ese gusto por la obra de arte tan Claro. maravillosa, tampoco le vas a pedir al tuyo que en lo emocional lleve un avance que no ha hecho. Entonces, muchas veces... los padres necesitamos calma y, oye, que son tiempos, o sea, que todo pasa y necesita sus tiempos. Yo le preguntaba a Ana Gloria si existe un buen acompañamiento psicológico para estas familias, un acompañamiento psicológico apropiado, sin necesidad de que tengan que gastarse una pasta, porque claro, es que la cosa con la salud mental... y ella me decía esto. ¿Existe un acompañamiento psicológico suficiente para las familias para saber convivir con las altas capacidades? Pues mirad, sí que se va avanzando. Yo cuando comencé hace ya pues 8 años en todo esto, pues a veces sentía que predicaba en el desierto, ¿no? Y era una sensación un poco angustiante cuando iba sobre todo a los centros educativos a coordinarme con los orientadores y profes de mis niños. Sí que es cierto que se va avanzando, pero también es cierto que yo observo cómo muchas familias llegan a consulta muy agotadas por las situaciones que viven con los centros educativos, muy confusas, frustradas, perdidas. Se afronta a veces esta detección con miedo, con preocupación, ¿no? Porque se entiende que no hay una buena cobertura para las necesidades que tienen estos niños y estos adolescentes. Por lo tanto, considero que todavía hay mucho que conseguir y hay mucho camino por recorrer. Sí que es cierto que cada vez somos más profesionales los que nos vamos especializando en estos perfiles, pero es cierto también que tengo muchas familias de todos los puntos de España o de muchos puntos de España e incluso de otros países que me dicen pues, que no hay profesionales formados y cualificados cerca de su zona, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues sí, creo que queda mucho todavía por avanzar. Es que claro, que no haya profesionales que las familias busquen y no encuentren, a mí me parece muy complicado. Lógico que te enfrentes a esto con miedo como familia, como padre, ¿no? Es incertidumbre, al final nos da miedo lo que desconocemos. Y estoy muy de acuerdo con lo que has dicho antes, de que los padres cuando entienden que el trabajo empieza por ellos, es donde no, porque al final es yo dónde llevo a mi hijo, dónde lo tienen qué le hacéis, que no, ahí estamos como muy pendientes, pero es que muchas veces no. Y fíjate, la que voy a terapia en mi casa soy yo y a través de mí trabajo con ellas, pero es que yo creo que es que no hay... Fíjate, ellas como niñas con altas capacidades no van a terapia. Una fue un tiempo... fue un tiempo, luego nos trajo también consecuencias, fíjate, porque fue totalmente contraproducente, porque en la alta capacidad lo que pasa es que también lo queremos patologizar todo, y es decir, todo es malo y por todo hay que ir a terapia, ¿no? Entonces ella tiene el perfil de niña súper introvertida, y entonces con la evaluación era necesita
necesita estar en grupos y necesita estar aquí en sesiones todas las semanas, ¿no? Entonces, bueno, pues vale, pues tiene que estar en sesión todas las semanas. Ella no estaba bien, no iba cómoda, y el día que le dijimos, pues se acabó. Bueno, el día que le dijimos, no, al final pasa por ti decir, oye, es que a lo mejor no hay ningún problema que seas así, ¿no? Y incluso te miras tú y dices, pues si es que tú eres igual. Entonces, en el momento en que yo cambié la mirada y dije, es que no eres introvertida, eres súper selectiva. Ella decide perfectamente, ¿no? Ella entra y hace un 360 y dice, contigo no, y con los mínimos sí, en el momento en que yo... para mí esto me parece maravilloso, porque yo ahora en la adolescencia, por ejemplo, valoro mucho, o sea, tengo mucha tranquilidad, porque sé que ese perfil selectivo va a ser muy bueno ahora, ¿no? No va a ir a grupos donde no le apetezca, no va a hacer cosas por encajar. Pero, sin embargo, de niños como que no viene bien, ¿no? Tienes que ser amigo de todos. ¿Qué, no? Efectivamente, yo me enfrenté a algún profesor, es que tiene que ser amiga de todos. Y es como, mira, ¿no? Entonces, en el momento en que yo dije, es que esto no va a ser un problema, es como si le hubiera quitado la mochila de su vida. Y empecé a dejarla ser, ¿no? Que es, yo era la típica de cuando vas con alguien, ay, pero saluda a no sé quién. Y dije, pues ya está, si es que si no quieres saludar, no va a saludar, ¿no? Entonces, tuve que hacer un ejercicio de dejarla ser. Y en cuanto la dejé ser, pues... ya está, no necesito más eso que has dicho, Dani, eso que te ha dicho a ti, que te lo ha dicho mirándote a ti, de ese profesor que le decía, tienen que ser amigo de todos. Es que es como muy es manido, que te ¿no? enfrentas, o sea, es un poco contradictorio si tú en casa estás intentando acompañar a tu niña con estas dificultades que se enfrenta, y en el cole el profe le dice lo contrario. O sociedad, ¿eh? Yo, bueno, sí, en general. En general, pero es verdad que creo que en este caso, y por eso estáis aquí los dos, una mamá que encima se ha especializado en esto y un profe, es que va de la mano. Totalmente. Es que es súper importante, ¿no? Sí. Entonces, esto que decía Silvia a ti que... Yo es que no lo practico. Claro. O sea, yo en mi clase, por ejemplo, somos compañeros. Yo les digo que todos somos compañeros y cada uno elija a sus amigos. Pero entre compañeros hay que cuidarse, hay que respetarse, hay que escucharse. Y luego ya juega con quien te dé la gana. Pero al menos los mínimos es porque somos compañeros. Y esa es la base, porque es la base social al final. Una clase es una mini sociedad. Es que lo que Yo hacemos no los soy amigo de adultos, todo el mundo. claro. Yo no veo por algo que le cojo de la mano, vamos a cenar. Claro. Pues no te conozco de nada, no me apetece verte. Pero a los niños se lo pedimos. Eso y es como, ¿por qué? Eso es. Pues es precisamente, pero eso al final va de la mano con lo que decías de equipo con las familias. Las familias tienen que entender cómo funciona su hijo, buscan soluciones, y nosotros, al menos como profes, lo que tenemos que intentar es darte la solución, o al menos acompañarte a encontrar esa solución. Nosotros no tenemos respuestas a todo, ni nadie tiene respuestas a todo, ojalá, pero al menos que sepan que podemos hacer equipo. O sea, eso es lo fundamental, y al menos también en mis redes es lo que intento constantemente, hasta con las familias de mi cole, que no siempre ocurre, es precisamente eso, el hacer equipo. Pero porque ellos lo notan. Y si remamos juntos, llegamos a puerto. Si cada uno rema una dirección, es imposible. Y al final, quien sale perjudicado es la persona que está en medio. Yo te lo decía antes que, lo de hacer equipo es algo que... yo es una palabra que uso mucho porque yo con mis hijas he llegado a eso de... hemos hecho equipo con el cole, con equipo de orientación, con absolutamente todos, pero yo no empecé así, yo entré mal. Y es lo que veo que hacen otras familias, ¿no? Por eso intento modular mucho, porque al final tú vas allí con tus miedos, con incertidumbre, es que no, nos puede muchas cosas. Y solemos entrar mal. Al final es como vamos un poco con los egos ahí, que hay que dejarlos tanto unos como otros en la puerta, ¿no? Sí. Y al final se trata de, a mí la reunión fundamental de cómo es mi hijo aquí y yo te voy a contar cómo es en mi casa, ¿no? El poner en común, porque muchas veces los niños de altas capacidades, en el cole te están contando una cosa y en tu casa es otra. Totalmente. Son totalmente y se diferentes. vuelven locos, ¿no? Los pobres. Y es porque confiar, enmascaran. y también es confiar Sí. en lo que tú como madre me estás diciendo y la realidad que yo también te estoy contando. Y son el mismo Es verdad. niño. Sí, Y es ni el tú me mismo. mientes ni te miento yo, ¿no? Pero como... eso sí es fundamental, y como dices, precisamente el dejar el ego en la puerta, de decir qué podemos hacer entre los dos, porque al final es que es lo fundamental. A mí luego siempre me dicen, jo, Silvia, qué suerte. Y yo digo, es que no es suerte. O sea, es un trabajo. Es mucho trabajo. Y que luego tampoco nunca es un fracaso. Dices, no empezamos con buen pie. Pues un aprendizaje. Total. Para reubicar un poco, Pues eso a ver le va a qué servir estamos ahora haciendo bien. a otras Claro. familias. Les Sí, ayuda ahora, porque a claro. veces nos creemos que si en un colegio tenemos una mala experiencia o con un profe o tal, primero que es un profe, es una personita con sus cositas, con sus piedras detrás. Eso es.
¿no? Que no significa que sea un fracaso total, que hay muchas oportunidades y se puede empezar. Y luego también... O con que ese profe o con otro diferente, Sí, que no pasa nada. como totalmente. padres A lo también mejor hay... no es el ideal y no pasa nada, pues a otro. Como padres también hay que entender que no todo lo podemos controlar. Totalmente. Yo ha habido 2 casos concretos en los de suelto porque no puedo hacer más. Y yo creo que mis hijas los mayores aprendizajes han sido en esas épocas. O sea, en cosas que mis hijas han vivido o que cualquier niño no deberían haber pasado. Y sin embargo es como que luego con el tiempo dices, ostras, es que os ha dado unas herramientas que otros niños no tienen, ¿no? Entonces, para mí esas épocas en las que sí es verdad, o sea, yo hay épocas en las que, mira, no, directamente no puedo hacer, ya lo que esté en mi mano lo he hecho, no puedo hacer más, pues también son aprendizajes. O sea, aunque parezca que no, todo está marcando y estás haciendo. A ver, voy a hacer una última pregunta porque me parecía súper interesante esta reflexión que vi el otro día que hacía Silvia en tus redes, que hablabas de la identificación de altas capacidades más en mujeres que en hombres. ¿Recuerdas? No, al ¿Cómo contrario. era? ¿Cómo era? Es que no lo tengo aquí me acabo de Las acordar. mujeres somos más invisibles, Vale. ¿vale? O sea, no, o sea, la alta capacidad no se da más en mujeres que en hombres, ni en hombres que en mujeres, ¿vale? Pero sí que es verdad que se identifica solo al 35% de mujeres y cuando las niñas están en la adolescencia todavía menos, porque ahí sí ya... Menos que a los hombres, ¿no? sí. Eso era. Ese Me porcentaje es parecía menor. muy curioso esto. ¿Te parece curioso? Sí. Al final es generacional. Una niña, los profes dicen, ¿no? Hay por ahí estudios en los que dicen que les cuesta más identificar el talento cuando es una mujer. Porque una mujer estamos como que se nos ha criado para hacer lo que tenemos que hacer, que es ser niñas buenas, atender, sacar buenas notas y ya está. Entonces, ahí hay una brecha generacional que nos cuesta. Y luego, por supuesto, cuando pasamos al instituto, no queremos ser vistas, reconocidas, pasar desapercibidas totalmente. Es decir, si alguien me va a hacer destacar por inteligencia, no quiero. Entonces es cuando nos camuflamos por completo. Por eso identificar a niñas menores de 12 años todavía es más urgente. Bueno, claro, me parecía curioso, pero preocupante a la vez. Claro, me refería a eso. Por eso digo, bendita No, claro. las niñas, cualquier niño disruptivo, bendito, pero en niñas todavía La más. capacidad de adaptarse a la sociedad, Sí. aun teniendo ciertas dificultades, que esto lo hablábamos en la primera temporada, en el episodio en el que hablábamos del autismo, que también las mujeres, en las niñas, no se diagnostica ese autismo tanto como Al los final, niños. cualquier neurodivergencia, Increíble. hay algo común que es el masking, ¿no? Que es enmascarar lo que sé, cómo soy, cómo siento, cómo vivo, cómo, ¿no? Te acabas adaptando a cómo es el grupo, pues para sobrevivir, ¿no? Y sin embargo, a lo mejor puede que esté más normalizado que las mujeres somos más sensibles que los hombres también un poco por la sociedad, que los niños no lloran, este tipo de cosas que afortunadamente están cambiando, ¿no? Pero es como que las mujeres son las más sensibles y los hombres no expresan su sensibilidad. Sí lo A son, lo mejor pero... será ese vídeo, a lo mejor el que puede viste, ser que yo hablaba de que... Puede que sea ese y me haya confundido yo, pero las me pareció mujeres- interesantísimo. Las mujeres ahora decimos como que ser sensible y te dices, pues mira, ya está, mira, es que soy así, te viene muy bien y te quedas muy a gusto, pero los hombres no pueden hacer ese trabajo todavía. Ese era, efectivamente. O sea, no se sienten libres todavía de, pues lloro porque soy sensible. Es como que está muy mal visto todavía y no hay hombres hablando de eso, ¿no? De soy sensible, tengo una empatía que muchas veces, pues, no sé, descomunal. Entonces, los hombres ahí también creo que hay una invisibilidad muy, muy camuflada. Dani, ¿tú ves algo de esto en las aulas con los niños tan chiquititos que notas? Esta parte de expresarse sí que en infantil está como a flor de piel toda emoción y sí que es verdad que cuando van creciendo todo eso se va perdiendo. Van entrando en las cajas que la sociedad espera que entren. Y el que destaca... No viene bien. No viene bien. Pero ya no viene bien, no te hablo solo a nivel de compañeros, ¿eh? O sea, a nivel de docentes. Tú molestas. Es así. ¡Qué horror! Sí, Sí. las verdades son incómodas. ¿Me estaréis escuchando? O sea, me estás Menos mal que diciendo... lo has dicho no, tú. es que Da quiero igual. hablar de... Sí, me sí, parece Pero interesantísimo. sí es verdad y es un gran problema. Pero en todas sí, pero sobre todo es verdad que lo de las mujeres es muy curioso. Porque si es, por ejemplo, el TDAH, por ejemplo, se identifica más en hombres que en mujeres. Ujú. Porque las mujeres no son tan activas. Es Claro. más el cerebro inactivo. Es como otra manera de Sí, de procesar y... efectivamente. Es muy curioso, pero sí que yo creo, y coincido plenamente en esa opinión de decir, como tengo que entrar en esto,
enmascaro o simplemente aprendo a actuar según lo que se espera de mí. Sí. Y me amoldo. Por eso luego tanto diagnóstico adulto, decir, claro, vale, he estado toda mi vida dentro de esto. Por favor, que alguien me explique por qué era tan incómodo. Eso fue lo primero que yo hice fue, a ver, ¿cuántas etiquetas llevas? Claro. Y permitirte dudar y decir, ¿pero esto de dónde viene? ¿Y si no? Claro. ¿Y si eso a mí, de dónde me viene? De hecho, fíjate, lo primero que hice fue apuntarme al curso al curso de la UNIR de altas capacidades, ¿no? Esa misma tarde dije, ¿tú creías que eras tonta? Pues vamos a verlo, vamos a comprobarlo. Y así con todo, o sea, a permitirte dudar y decir, pero todo esto que yo me he creído toda la vida, ¿de dónde viene al final de esas cajas? Te has liberado, ¿no? Un poco. Sigo en ello, ¿eh? Sigues Sigo en ello. proceso. Sí, es un proceso largo. No sé si te has acordado de alguien en concreto que te hacía sentir tonta y le has dicho, ¿tonta? ¿Era tonta? Pues No sé, el orientador, hay gente que te marca y dices... El orientador de mi instituto, que fue en un screening de estos típicos, me dijo, tienes entonces diría, coeficiente intelectual igual que un perro. Ah, ¿te dijo eso? Sí, Wow. sí. Flipas. Por eso yo ahí ya hice, ya está. Es increíble. Esta persona es la que sabe. Si esta persona me está diciendo esto... La importancia, que tú una vez estudias- más, los orientadores, los profesionales, lo que te pueden marcar con este tipo de comentarios. Es Y la alucinante. educación emocional, ¿sabes? El tener un Sí, cierto ya con eso tacto. tendríamos mucho. Sí, por favor, a la hora de mencionar esas ciertas cosas, sí, pero es que las etiquetas de antes eran muy bestias. Sí. Muy bestias. Ahora al menos se piensan un poquito en el daño colateral, pero antes sí que era... Sin paños. Sí, qué duro. Tengo una sorpresa. Porque la voz de mamá somos así. Y llegan cosas, se entera la gente de que venís y me ha llegado una sorpresita. A ver, aquí para todos en realidad. Pero esta en concreto pone Silvia. Así que pues yo le voy a dar a play y a ver qué pasa aquí. Hola, amiga. Bueno, no sé Rafa. si esto es una sorpresa bonita o no, pero a mí me hace mucha ilusión estar aquí para mandarte un mensajito. Cuando me lo pidió Aran, pues no tuve ninguna duda. ¿Y qué te voy a decir, Silvia? Pues que eres necesaria a todos los niveles, para mí en lo personal y en lo profesional, porque tenerte ahí me da mucha calma, mucha tranquilidad, mucha paz, mucha seguridad. Y es precioso tener a gente cerca como tú. Y por otro lado, en lo profesional creo que eres igual de necesaria para muchísimas familias que te deben tanto y que te van a seguir debiendo, porque espero que estemos aquí y que estés aquí con nosotros en este mundillo siempre. Y nada, que te quiero un montón, amiga, en lo profesional y en lo personal también, y que tengo aquí otra persona que le gustaría decirte algo. Silvia, pues no hay dos sin tres, así que, ¿qué te voy a decir? Este camino lo empezamos juntas, de la mano seguimos. Lo más bonito es que el origen y la esencia que tú tenías, que era que toda la gente que pudiera llegar a acceder a la alta capacidad pudiera y tuviera esa capacidad de conectar contigo, que tu esencia sigue intacta y que en este camino hemos aprendido juntas muchísimo, hemos llorado, nos hemos reído. También tenemos ahí nuestra parte personal que sabes que está absolutamente coordinada y que creo que de verdad la alta capacidad a día de hoy no sería lo mismo si Silvia no hubiera estado con nosotros. Así que te mandamos un abrazo enorme, que te queremos un montón y que estamos deseando verte para poderte dar un achuchón, que es lo que más nos gusta. Eso también es verdad. Un beso, amiga. ¿Quiénes son Wow. estos amigos tan bajos que tienes? Empiezo por el final. Bea es una mamá que, o sea, en redes no había ninguna madre hablando y empezamos ella y yo haciendo un directo, ¿no? Y de ese directo, pues yo empecé a divulgar. Ella ahora es directora de la Fundación Jason, que son magia, aquí en Madrid. Yo dejé mi trabajo, ella dejó el suyo. O sea, dos mamás que pues, la alta capacidad nos llevó a reinventarnos y a querer transformar otras familias, ¿no? Y además, lo ha dicho ella, ¿no? Una de sus hijas va a la par que la mía. O sea, cuando la mía está mal, la suya es como, no sé, como ¿qué pasa? Sincronizadas. ¿No? ¿Qué pasa? Y Rafa, pues Rafa Dávila es un orientador maravilloso. Un abrazo, que hace Rafa, que me ha muchísimo ayudado bien. a hacer esto que es Y Ana Gloria genial. también, que ha estado antes con las preguntas. Son pues esa gente súper necesaria en el día a día, ¿no? Y yo a veces estoy expuesta, pero es que detrás de eso hay muchísima gente haciendo
muchísimo bien pues por eso, porque en estos 5 años evolucionen tanto las cosas. Así que gracias de corazón. Muchas gracias. Nada, pues ellos han descrito un poco lo que haces y te han dado las gracias a ti, porque yo creo que hace mucha falta, ¿no? Hay muchas familias perdidas y al final buscan y encuentran gracias a gente como vosotras, como Rafa, como tú, o sea, que gracias. Y ahora, pues, a ver, porque ya por aquí otra cosa, y aquí pone Dani. Dani perdió clase en 4 años y nos explicó la prehistoria con una cueva, nos explicó el espacio, nos hizo un cohete. Siempre atento a las necesidades de los niños y a las necesidades de los papás. Su paciencia, su cariño. Gracias por esa etapa tan bonita de 4 años. ¿Cómo es Dani como profe? Bueno, la pregunta sería ¿cómo no es Dani como profe? Porque yo creo que es polifacético, que cumple con todos los perfiles habidos y por haber. Es un tío creativo. Y para mí lo más importante de todo es un profesor que realmente se preocupa por los alumnos, porque sus alumnos aprendan de verdad, aprendan desde el corazón, aprendan a ser pequeños humanitos, y los llena de ilusión y los llena de momentos de los que no se van a olvidar nunca. Y yo lo sé de buena tinta, porque luego cuando llegan a primaria, pues todos se acuerdan de Dani. Y todos miran hacia atrás y miran al final del pasillo y los ojitos se les iluminan cuando ven a Dani. Ojalá todos fueran Dani. Me gustaría que el profe Dani me diera clase. Bueno, o sea, tienes una amiga por ahí. Ahora cuando acabe el episodio averiguas a ver qué ha pasado, pero tienes una amiga por ahí que te quiere mucho, ¿eh? Ha hablado una ex persona de Dani, otro que es su hermanito, que se mudaron, la historia es algo así, y entonces su hermano pequeño no pudo ir a tu clase y le hubiera gustado ir a tu clase, la mamá de ellos y luego una compañera tuya. Desde aquí muchas gracias. Y ahora habla tú. A ver, a mí es que no puedo, de verdad, no puedo. No puedo porque precisamente yo fui el que recibió muchos malos profesores en mi vida, muchos. Yo fui un mueble, fui un saco de mierda, fue el inútil, fue el tonto, fui muchos insultos por parte de profesores, y mi labor precisamente es esta. Cambiar la historia. Es que no me recuerden así, que me recuerden con cariño, y la voy a liar. Mucho, porque sé que la lío parda. Se me han de risa, pero precisamente quiero sobre todo esa conexión. Me da igual que lean, me da igual que sumen. O sea, yo lo que digo a las familias, cuando tengan 16, créeme que tu hijo va a saber lo que es una suma y créeme que va a saber leer cualquier libro. Pero que tengan buen corazón, buen fondo y esto. O sea, esto, o que me llamen en verano para felicitarme en mi cumpleaños. ¿Qué dice? ¿Qué os pasa? No es que quiero soplar las velas contigo, ilusión. Claro. O sea, yo celebro, yo nací el 30 de julio, somos de estos olvidados de verdad. Yo el 3 de agosto. Y me mandan mensajes, vídeos los niños el 30 de julio para soplar las velas conmigo. Y a mí eso ya, o sea, es que me parte. Me parte porque me llena. O sea, realmente me llena porque es como, vale, voy bien. ¡Jo! ¿Qué? Queremos Danis en todas aquí las aulas. Pasan cosas en la voz de mamá. Qué bonito. Gracias. Muchas gracias a ti, Dani. Lo estás haciendo muy bien, ¿eh? Lo estás haciendo muy bien. Muchas gracias. No lo digo yo, lo dicen ellos, que son los que importan. Sí, pero la liaré mucho. Sigue liándola. Y después de las sorpresas y las emociones, se une al saloncito de Jomanco, de la voz de mamá, Bea, que ya todos ya sabéis quién es más famosa que yo, es la famosa del podcast. Es mi madre, es la abuela de mi niña Candela, y ella siempre ve y escucha atenta todo lo que hablamos aquí, y ahora se une y comenta. Así que le cedo mi silla a Bea, mi mamá. Bueno, muchas gracias a Aras, como siempre, por invitarme. De verdad que no sé qué decir porque, claro, no sabemos nada de esto, la gente de mi edad.
En general, habrá gente que se haya interesado, ¿no? Pero en general no sabemos nada y me he quedado alucinada escuchándoos. Especialmente a ti sobre el tema, ¿no? Porque se ve que lo vives directamente en tus carnes, en tu familia y que sabes mucho de esto. Y me da, ojalá hubiera sabido yo todo esto. Digo, madre mía, lo que yo necesitaba. Porque claro, habéis hablado de cosas que concretamente me han tocado en alguno de mis hijos y me he quedado alucinada. Cuando habéis dicho que hay niños que no, o sea, no la comida de colores, pero los colores de la ropa. O sea, yo he tenido esa experiencia. Con 3 años mi hijo no se podía poner nada más que lo que él elegía. Y si no, era, pues eso, 1 hora en el suelo. Pero entonces no existía nada. Entonces yo iba a la tienda y él elegía. Y decía, y tocaba. Y tocaba la tela. Entonces decía, este sí. No podía, solo podía llevar chándals con goma en el tobillo. No podían ser de otra manera porque le daba un ataque también. Todo esto que yo no tengo ni idea y con la edad que tengo me he quedado loca. Fíjate. Porque claro, además recuerdo una vez en Zara, que ya existía entonces, el Zara Niños, que una señora me miró con una cara de desprecio brutal y dice, eligiendo el niño su ropa. O sea, me miró como, vaya madre, ¿no? Que eligiendo el niño su ropa. Loca, Yo la miré a la señora. qué loca esta madre, fíjate. Y yo lo más que se me ocurrió es girarme y decir, usted no le viste por la mañana. Entonces se acabó el problema de la ropa. Él la elegía y ya está. Y se ponía eso. Y como esos detalles, otros que habéis dicho, lo de la extrema introversión o cosas que yo me he quedado, digo, pero yo qué sabía, no tenía ni idea. Yo lo único que noté, tengo que decirlo, que yo no me enteraba lo que daba en el colegio. O sea, yo todas las madres, madre mía, ¿cuántos deberes? Y yo decía, pues mi hijo no hace deberes. Entonces yo iba al colegio y decía al tutor, pero los deberes, dice, no, si los tiene siempre hechos. Digo, pero ¿cuándo los hace? Los hacía en el colegio. Yo no me enteraba. Y todas, ¿cuántos deberes? O, madre mía, con las tablas, las que nos están dando de multiplicar. Y yo, ¿las tablas? Y yo, pero, le decía a mi hijo, pero niño, ¿te sabes las tablas? Yo ya me lo sé todo, le preguntaba, ya se sabía todo. Yo nunca le veía estudiar. Yo nada más le veía las perras que cogía y las locuras que le daban que no entendía. De verdad que para mí ha sido un episodio hoy increíble. Os doy las gracias porque desde ya voy a empezar a informarme, aunque sea tarde. No, por lo nunca menos es tarde. para entender cosas. Nunca es Dile, tarde. Silvia, dile. Nunca es tarde y además por ahí tenéis una nieta. Imagínate ahora que... Imagínate, claro. Bueno, muchas gracias por eso. Y luego hay algo concreto que tengo que deciros que de verdad que no, yo es que siempre luego se me ocurren cosas curiosas, no tiene tanto que ver con las altas capacidades. Es que quiero daros la enhorabuena a los dos porque hacéis lo que os gusta. Sí. Porque tú te has curado y te estás curando Yo voy a tu volver a llorar. trauma con tu trabajo. No, pero es que, Llorando, es maravilloso. Es verdad. O sea, os admiro en eso. Tú te has curado tu trauma con tu trabajo. Sí. Encima, en el centro donde pasó. ¡Hola! Bueno, Trabajo lo importante en es que este, se te cure. en esos pasillos. Lo importante es que Wow. se te cure, da igual donde Sí, sea, ¿no? efectivamente. Pero me parece que conseguir eso, como decir, bueno, estoy consiguiendo sentirme tan bien Sí. y liberarme de esa Muchísimo, mochila que te habían puesto horrible, haciendo el trabajo. Cuando la gente se queja tanto de su trabajo, yo estoy segura que a ti te gusta tu trabajo y los lunes mí vas me feliz a flipa, tu me trabajo. flipa. Incluso que en verano, cuando los niños pasen la primaria, te dará mucha pena. Los junios siempre lloro, sí. Sí, Yo aceptadísimo. eso tengo que darte la enhorabuena porque me parece una maravilla. Y a ti, pues es que igual, porque has descubierto a ya mayores, que no es una niña, esa situación que habías vivido pues bastante de frustrante, ¿no? Cuando eras jovencita y que ahora se haya dado completamente la vuelta, que encima te permita que sea tu profesión. Bueno, es que es admirable y os admiro por eso. Y animo a la gente joven, que para mí es joven, gente que tiene entre 30 y 40 años, a que dé la vuelta a la tortilla, a que hagan algo que les haga sentirse de verdad bien y que les cure las mochilas, ¿no? Como hacéis vosotros, sea lo que sea. Es admirable, me gusta, y eso es lo que me llama la atención de este capítulo, ver gente atrevida que se atreve a ello y que se hace feliz con lo que hace, se cura sus heridas. Genial, enhorabuena. Y poco más puedo decir.
¿Te parece Poco más. ¿Te parece poco? Por Ahora Dios. entendéis por qué la gente adora a mi madre, ¿no? Claro. Wow. Gracias. Muchas gracias. Qué bonito, sí. muchas gracias. Si le queréis decir algo. Bueno, yo espero que el resto de gente también lo haya visto tan bonito el capítulo, ¿no? Sí, yo creo que al final quizás se trata de reconvertir tus heridas, ¿no? En que no pasen por otras personas, ¿no? Intentar evitar que tu historia no sea la de otras personas, ¿no? Y yo digo en el caso de altas capacidades, el que nunca es tarde para conocerte, que haces bien sabiendo, y quien tenga dudas con su hijo, su primo, su hermano, me da igual, que tenga la mente abierta y el corazón abierto a conocer otro camino que no sea el que, como he dicho al principio, el que ha marcado. Que es maravilloso. Pues sí, totalmente. Que se informe la gente, todos nos Eso tenemos es. que informar muchísimo porque es un mundo muy desconocido todavía. Y el trabajo ¿no? Que hemos dicho, el trabajo en equipo. O sea, es que no hacemos nada. Y los profes que se os ocurren, ¿eh? Yo aprovecho. Bueno, Profes, a currarlo. Muy bien. ojalá los profesores fueran A todos como currárselo tú. bien. ¿Has oído, no? Yo y he los padres, y conocido los aquí a padres. 2 profesores y el otro yo creo que era primaria o infantil también. Ujú. O sea, ojalá sean así en la ESO, sean así en bachillerato y Ojalá. sean así en la universidad. O sea, que tengan esa motivación que creo que es más difícil de encontrar. Bueno, nos podíamos quedar hablando aquí horas, la verdad, porque Ujú. es que está siendo un episodio... Ahí me acerco más, que decía que nos podemos quedar aquí hablando horas, porque está siendo un episodio maravilloso. Yo desde La Voz de Mamá aporto este espacio para poder compartir experiencias, para dar voz a todas las familias, los profes, las madres, divulgadores, abuelas, todos caben aquí. Ha sido un placer este ratito con vosotros. Gracias, Silvia. Gracias a ti. Dani. Volved pronto, por favor, y hablamos de otras cosas, que hay mucho que hablar. Gracias, mamá, como siempre. Gracias a The Home & Co por este saloncito precioso que nos lo dejan siempre súper cookie. Dan ganas de estar aquí pues toda la tarde. Y gracias, como siempre, a los que estáis al otro lado. Gracias, mamás, papás. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio de La Voz de Mamá. Adiós. Adiós. Chao.